Buenas tardes. Sí, me escucho, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Gracias a todos los que se están conectando, que nos acompañan en los otros museos. Gracias al equipo del seminario de investigación museológica, que también nos abren las puertas a los estudiantes. Gracias a todos los que están aquí, que hay mucha gente a la que aprecio mucho y de la cual he aprendido. Entonces, el día de hoy yo voy a platicar, bueno, la exposición está dividida en tres bloques. Yo espero, no quise hacer una exposición tan profunda ni tan llena de datos, más bien como la idea del seminario, que es un asunto reflexivo un asunto de reflexión sobre un tema específico, que son las actividades de comunicación, que ojalá hayan tenido la oportunidad de hacer la lectura previa. Si no, bueno, tomé elementos de la lectura para armar la presentación. Tengo tres la presentación la dividí en tres momentos: un momento descriptivo, el siguiente un momento reflexivo de cómo veo yo a los museos, y el tercero, qué es lo que he visto. Tuve el posgrado y la universidad me dio la oportunidad de estar apenas haciendo una estancia de un mes, una estancia cortita en Barcelona, y entonces pude observar también otros museos que se hace allá, y en realidad la tercera parte de la exposición es justo eso: presentar una serie de imágenes solo para ver qué están haciendo en otros espacios con respecto a las actividades de comunicación. Entiendo que la dinámica del seminario es que se envíen las preguntas, y entonces yo espero intentar o que se respondan las preguntas a lo largo de la presentación. Y también me gustaría que, si no pasa nada, si preguntamos, que no se queden con la pregunta hasta el final. Si hay alguna inquietud, algún comentario durante toda la presentación, podemos detenernos para que funcione realmente como un seminario de reflexión. Voy a platicar primero. Bueno, la lectura previa que se quedó es una lectura de un libro que se hizo aquí en el museo. Bueno, lo coordinó la doctora Luisa Rico, si no me equivoco. ¿Sí? Museología de la ciencia, y el artículo es el que hizo la doctora Elaine, y después platicaré por qué mandé este artículo. Parecería un artículo, bueno, es un artículo del 2007, y cualquiera diría que ya lleva un tiempo, pero la reflexión parece ser que nos vuelve a regresar un poco hacia atrás. Entonces, el museo, todos los museos, voy a hablar solo de museos y centros de ciencia porque es lo que más he revisado, pero una vez escuchando una conferencia que dio Daniel Jacobi, él mencionaba que cuando uno habla o hace investigación acerca de los museos, en realidad no importa de qué museo seas, todos los temas podrían ser analizados o no son propios de un solo tipo de museos, ni del tema que manejen, ni del tipo, ni del museo del que se trate. Entonces voy a tomar primero y voy a mencionar que el museo tiene dos recursos comunicativos que emplea de manera constante para acercar al público con los conocimientos de ciencia y tecnología. Y bueno, me dijeron algo así del apuntador, que esto es una cosa, un revolucionario. Creo que me gustaba más el láser. Bueno, el caso de los recursos comunicativos que emplea el museo los vamos a entender como aquellos que median entre el público y los conocimientos científicos. Entonces, el museo tiene dos. Permítanme ocupar esta sombrilla, que además, si quieren, después al final les cuento por qué me gusta mucho, porque es muy representativa para mí la sombrilla. El primer recurso comunicativo que emplea son los equipamientos y las exposiciones, que además ya tienen una tradición en el museo. Y más o menos tienen todos estos elementos: mamparas, maquetas, cédulas, que utilizan para el montaje de las exposiciones. Y tenemos un segundo, que es el que a mí me interesa mucho, del cual pocas veces se habla, que son las actividades de comunicación. La doctora Elaine utiliza actividades de comunicación directa. Yo no quise utilizar directa porque eso me lleva a un tema del cual yo no soy experta, que es la parte de mediación. Y la parte de mediación se la dejamos a Patti, que ha trabajado más, aquí la doctora Carmen, Omar, que no está por aquí también, que trabaja temas de mediación en museos. Yo voy a hablar solamente de las actividades de comunicación, sin meterme en el asunto de la mediación. Entonces, una cosa interesante que tiene, y por lo cual yo me interesé en estas actividades específicamente, es porque toda la investigación está centrada prácticamente aquí, y toda la mayor cantidad de evaluación y de investigación está en las exposiciones y los equipamientos. Sí, el diseño, en qué es lo que transmiten, las imágenes de ciencia, además, pero aquí, de este lado,
tenemos prácticamente un hueco gigantesco y no sabemos qué es lo que pasa por ahí. Para mí es como una caja negra que no sé hacia dónde nos va a llevar. Las actividades de comunicación han estado presentes. Esta es una foto, la tomé de internet. Esta es una de las salas del Palacio del Descubrimiento, es una sala actual. El Palacio del Descubrimiento, que es un museo de ciencia de los primeros museos, desde sus inicios tenían exposiciones y actividades alternativas, y estas salas se han mantenido. Yo no he tenido la oportunidad de visitar este espacio, pero siguen manteniendo este tipo de salas para hacer demostraciones, algunos experimentos sobre química. Específicamente es la sala de química, según el autor de la fotografía. Y esta es una fotografía del 86 de Exploratorium, cortesía del Exploratorium, en la cual es un festival de burbujas y bueno, tenemos una actividad demostrativa en la cual las personas pueden participar. De acuerdo con la clasificación de la doctora Elaine, esto correspondería a un espectáculo. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que ha pasado con el caso de las actividades de comunicación? Oye, yo estoy perdida con aquí está. Perdón, me estoy acostumbrando. ¿Qué es lo que ha pasado con estas actividades? ¿Por qué hay poca investigación sobre ellas? ¿Por qué se han dejado ahí si han estado presentes desde el nacimiento de los propios museos? No lo sé aún todavía, no he encontrado esa respuesta. Y hay 3 clasificaciones que he encontrado en la literatura sobre estas actividades. La primera, que es una muy general y que tiene que ver más bien con mediación, es la que propone Elaine Hopper-Greenhill en el 99 y solamente divide lo que sucede en el museo a partir de actividades de comunicación no natural y comunicación natural. Es decir, en comunicación no natural, ella coloca exposiciones y equipamientos, porque para ella estos recursos comunicativos en el museo los equipara con los más media, donde no hay una retroalimentación, es decir, se está yendo más al lado de la mediación. Y de este lado, la parte de comunicación natural, ella interpreta todo lo que es interacción cara a cara, entonces cabrían todas las actividades de comunicación que se llevan a cabo en el museo. Esa es una clasificación que encontré. Otra más es la de Valdés Agüez, igual en el 99, que hace esta división en tres rubros: las formativas y docentes, que son conferencias, seminarios, ella le llama cursillos y mesas redondas; de acción directa, que son los talleres, la parte creativa, y los laboratorios, como estas salas, igual como el Palacio del Descubrimiento, o como lo que podemos tener aquí, el Bailab, y las de animación, todo lo demás. Es así tan general, todos los demás eventos, no importa cuáles, pueden caber en esta última clasificación de Valdés Agüez. Y ahora les cuento que por qué me quedo con la clasificación de la doctora Elaine, que además ha trabajado también en museos de ciencia, que aquí nos acompaña, y entonces hace una división un poco ya más específica sobre lo que sucede. Ella pone 2 rubros, que son todas aquellas actividades que en realidad las llama servicios de educación no formal y continua, es decir, llevan un tiempo, puede ser en un momento específico del año, por ejemplo, en el verano, los clubes de ciencia, los cafés científicos, podrían caber en estos servicios de educación no formal y continua que ofrecen los museos. Y tiene todo el gran rubro de actividades de comunicación directa que el museo está ofreciendo de manera constante todos los días del año, que son las conferencias, charlas, teatro científico, cine, espectáculos, talleres de ciencia. Si alguien quiere hacer alguna intervención, lo puede hacer. Estoy ahorita en esta parte descriptiva del artículo. Ella hace la diferencia entre charlas y conferencias y dice: las conferencias son aquellas que dictan los especialistas en los museos, los que más bien son especialistas en un tema específico de ciencia o tecnología y son invitados por el museo. Y las conferencias pueden dar las comunicadores de la ciencia, incluso el museo, o no sé qué pasa en otros museos, pero en el Museo de Universum y en el Museo de la Luz son los anfitriones quienes también pueden dar algunas charlas, los propios comunicadores de la dirección general. Digamos, es como una división muy, muy general y se pueden estar o ser parte de semanas de algún encuentro, del año de la biodiversidad, se pueden colocar ahí. Las siguientes son las demostraciones, y ella dice que las demostraciones son actividades que tienen un lapso muy pequeño, la duración es muy pequeña, puede ser de 5 a 10 minutos, en las cuales se demuestra un principio científico.
o un concepto científico. El museo, creo que desde el 98, si no me equivoco, 99, implementa lo que le llaman carritos de demostraciones aquí en Universum. Son estos carritos que contienen todo el material necesario para hacer la demostración específica. Y ahora ya me fui. Y sí, voy. Es que no me... El teatro científico, bueno, es una actividad escénica que se lleva a cabo también en todos los museos. Esta es una foto tomada del Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Los ciclos de cine que conocemos, aquí hay uno, también intenté presentar algunas cosas que pasan en otros lados, en los museos, todos los museos en general de ciencia, y creo que no nada más los de ciencia, sino todos los demás utilizan el cine como un recurso muy importante. ¿Para qué? Esa es la parte de la discusión. Espectáculos, la doctora Elaine dice que los espectáculos son aquellas actividades que duran más tiempo, pueden ser media hora, 40 minutos, 1 hora aproximadamente. Como ejemplo tenemos la disección de ojo que se lleva a cabo en Exploratorium desde hace ya unos años. En el Museo de la Luz creo que ya se eliminó y también se llevaba a cabo este espectáculo. Yo fui becaria del Museo de la Luz, entonces nos tocaba hacer la actividad. Y el espectáculo en el generador de Van der Graaf que tienen aquí. Son algunos ejemplos. Los talleres de ciencia, que también son otra actividad que se basan en un prototipo con un tema específico. Es un recurso muy utilizado en los museos y trasciende también las propias puertas del museo. Se presentan en ferias, en semanas de ciencia y tecnología. Estos dos del medio son el anamorfismo y el perico mágico, son tomados de la página del Museo de la Luz, y los demás son fotografías que yo he ido recolectando en el paso del tiempo. Bien, entonces ya tenemos un panorama de todas las actividades de comunicación que se presentan y ustedes dirán, sí, ya sabemos que eso se hace en los museos. Entonces, según las autoras, estas tres, no hablé de Feliu, que es un par de mujeres que también hicieron una clasificación de actividades, y encontramos el artículo en el libro de Museología Interactiva de Santa Cana. Ahí también ellas dan su propia interpretación o de lo que significan o de lo que debieran cumplir las actividades de comunicación. Entonces, según las autoras, tenemos que las actividades de comunicación tienen un carácter comunicativo, son uno de los recursos más que se utilizan dentro del museo para comunicar o para acercar al público con los conocimientos de ciencia. Son complementarias a las exposiciones, involucran al visitante en relaciones de aprendizaje, entretenimiento, comprensión, experimentación, pensamiento crítico y todo lo que ustedes le quieran agregar después de ese punto. Las emociones, por supuesto, propicia una participación directa con el visitante y podrían generar una experiencia significativa. Y dejo ahí esto de podrían, porque después regresaremos en el asunto reflexivo de qué depende, si realmente pueden o no. Ajá. Bueno, entonces el artículo dice, ¿qué pretenden lograr los museos y centros de ciencia al emplear estos recursos? Dice la doctora Elaine, esas tres cosas: vivencias inolvidables, aprendizajes, contacto con objetos, que den cuenta de fenómenos que a veces no se pueden reproducir en el aula si pensamos en el museo como un aliado de la educación formal, o fenómenos difíciles de entender en la vida cotidiana, y también propician interacción, satisfacción de diversos aprendizajes y un aprendizaje colectivo. Y eso yo diría depende, y depende del museo, y depende de un montón de cosas. Bien, hasta aquí es la parte descriptiva del artículo que ya todos revisamos, que ya todos leímos, y entonces yo quiero, cuando estaba pensando en esta exposición de cómo la iba a armar, la idea era que pensáramos todos qué pasa en nuestros propios museos. Y entonces yo, obviamente los centros museos de ciencia, pero la idea es que reflexionemos. Lo anterior ocurre con todas las actividades de comunicación en los museos, y me refiero a lo anterior, a lo que deberían de lograr esas actividades en estos escenarios llamados museos y centros de ciencia. El equipo Departamento de Servicios Educativos reflexiona en ello cuando plantean y diseñan las actividades de comunicación. Se evalúan en conjunto, constante y sistemáticamente estas actividades en el museo, y los museos hacen investigación acerca de las actividades de comunicación. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, bien, esta es primero la parte descriptiva. Yo voy con lo siguiente, que es, según esto, en todos los museos
lo dicen quienes, yo les llamo las expertas que han trabajado sobre museos en general, todos los museos deberían de tener 3 áreas específicas. Digo, a lo mejor más, menos, pero estas son como las 3 principales, que es conservación e investigación, la parte administrativa y la parte de difusión, que es la dedicada a conseguir como todos los objetivos de acercamiento del público con los museos. Y entonces aquí viene lo interesante, porque esa área de difusión tendría, en teoría, que hacer todas estas actividades o llevar a cabo todas estas funciones. Primero, es el puente entre el museo y el público. Segundo, debería de comunicar los contenidos, facilitar la transmisión de dichos mensajes del patrimonio o llámese el museo que sea, organizar todas las actividades, organizar, realizar, diseñar, implementar, evaluar, hacer investigación, estudiar, todo esto acerca de las exposiciones, pero también de las actividades. Aquí parece muy tramposo porque las autoras solo hablan de exposición, pero yo le agregué la parte de las actividades de comunicación que nunca aparecen mencionadas y que a lo mejor diga una barbaridad, pero para mí sí son equiparables al trabajo que se hace en el equipo de exposiciones. Bien, entonces, más bien dejo esta porque la intervención que hubo del Museo Legislativo nos dice que sí tienen un grupo que está trabajando en todas estas cosas, que bueno, sería deseable en todos los museos que fuera de esta manera y que todas estas cosas u otras más se puedan cumplir dentro de los departamentos de servicios educativos o las áreas de difusión, llámese como se llame, han recibido distintos nombres a lo largo del tiempo estas áreas y también depende del país en el que esté, se llaman departamentos, áreas, programas, como sea, ¿no? Bien, ahora les voy a hablar de lo que yo considero que es un museo de ciencias y de lo que debería de pasar. Esta es mi versión. Obviamente no me la saqué así de la nada, hay un montón de autores que respaldan la idea, pero bueno, considero primero a los museos como instituciones de carácter educativo y comunicativo, creo que ahí no hay ninguna objeción. Presentan fenómenos y conceptos científicos a través de exposiciones y de equipamientos y de actividades con la finalidad de construir, ahí depende. La mayoría de los museos ahora, porque también depende de un asunto histórico, qué es lo que se quiera lograr o en términos educativos, hacia dónde vayan los caminos, pero ahora lo que está es la cultura científica. Todos le queremos apostar a la cultura científica de los ciudadanos o de los usuarios. Y para mí el museo no es un medio de comunicación, yo lo concibo como un espacio para la comunicación. Y defino qué significa para la comunicación. Entonces, ¿qué significa concebirlos así? Concebirlos como escenarios donde se pueden desarrollar situaciones comunicativas. Si quieren puedo dejar después la presentación por si a alguien le interesa. Y en esos escenarios deben ocurrir ciertas cosas y esas situaciones comunicativas según estos autores, que ya para muchos son conocidos, Folke y Dierkin, Bradbury y Orozco, que es mexicano, si no me equivoco, ¿sí? De la Guadalajara, han propuesto que estas situaciones tendrían que ir hacia acá: la situación de interacción lúdica y exploración creativa, el descubrimiento, la identidad, el crecimiento intelectual y cultural. Es decir, estas son las situaciones que en teoría deberíamos de estar planteando en el museo, entendiendo al museo como un espacio para comunicar. Si alguien lo entiende como otra cosa, está bien, esta es mi versión de los hechos. Y entonces, a partir de esas situaciones comunicativas, lo que debería ocurrir en los usuarios es que se den la abstracción, la experimentación, la comprensión de la ciencia y la tecnología como en toda su dimensión. Si hablo de estos museos, si hablo del Museo Legislativo, bueno, con su carácter, con sus propias características, tendría que estar creando a lo mejor situaciones comunicativas. Estoy viendo a los museos en este momento, o esta concepción, desde la parte comunicativa de la ciencia. Y entonces también significa entender a los museos como espacios para comunicar, también es pensar no en público, ahí el público que nos visita, los que vienen los fines de semana y los que vienen entre semana, sino como usuarios, que son participativos y activos dentro de esas situaciones comunicativas que el museo previamente tuvo que haber diseñado y planteado para que ocurriera todo lo que estamos diciendo que ocurre. Y entonces el gran reto de todos los museos
es construir y generar esas situaciones comunicativas. Y para eso no nos queda más, creo que aquí lo puse, que investigar y evaluar de manera sistemática y permanente. No tenemos otra forma. Incluso la intervención que hace Brenda, si no me equivoco, del Museo Legislativo, es, si no tienes evaluación, o sea, la evaluación la empezamos a hacer para saber qué es lo que quiere saber el visitante. Ajá. Si no sabemos, si no le entramos a esta parte, difícilmente vamos a poder llegar a la construcción de una situación comunicativa, porque quién sabe qué es lo que estamos construyendo y quién sabe a quién le estamos hablando y para quién estamos generando esas situaciones de comunicación, con el objetivo finalmente de que haya una oportunidad y un diálogo social, que suena bastante... Ahora, la situación comunicativa, ¿por qué requiero de investigación y de evaluación? Porque la situación comunicativa no solo tiene que ver con esta parte de los conocimientos científicos y tecnológicos que el museo quiera compartir o comunicar a los usuarios, sino que tiene que ver, obviamente, bueno, no sé si obviamente, pido una disculpa, tiene que ver también con costumbres, estilos de vida, experiencias sociales y memorias colectivas de los usuarios. Ajá. No es solamente, o sea, si no tienes esta parte contextual, difícilmente puedes pensar en la otra. Parecería como un nivel profundo, no tan profundo, para generar una situación comunicativa. Y luego, entonces, desde esta perspectiva, el diálogo se entiende como una participación dialógica, como una experiencia de comunicación entre los sujetos, donde hay procesos de significación que los autores definen como prácticas dialógicas y operacionales, para tener finalmente, esos procesos de significación a través de estos sistemas significantes que son los equipamientos, las actividades y demás, pero ahora sí recuerdan el asunto del subrayado, esto no se da de manera espontánea, esto no es como arte de magia, se tiene que trabajar y depende de cómo se desplieguen esas actividades y qué actividades se pongan en juego para lograr una cosa de este tamaño. Entonces, va así esta idea. Entonces, cuando yo hablo de recursos comunicativos en el museo, pensando desde esa perspectiva como los museos entendidos como espacios para comunicar, entonces las exposiciones, los módulos, los equipamientos y las actividades prácticamente están a la par, generando y contribuyendo todo el tiempo a esta es que no le quiero llamar cultura científica, contribuyendo a participar, a comunicar la ciencia con el público. Entonces, esto va a traer finalmente, aquí vamos a tener las situaciones comunicativas, pero va a ser muy importante y por eso decía depende, y va a depender del museo, y va a depender de una cosa que se llama misión, visión, y objetivos. Y objetivos del museo. Por eso es que depende. Una compañera que no está siguiendo la transmisión porque vive en Barcelona, pero me mandó su pregunta, me decía, bueno, ¿y los museos tenemos que hacer todo esto? O sea, en realidad los museos tendríamos que aplicar lo que tú dices para que se lleven a cabo. No lo sé, va a depender de tus objetivos, de tu misión y de tu visión. Yo les pongo un ejemplo aquí. Nada más hay que pensar una cosa interesante, que cuando a lo mejor los museos no tienen escritos su misión, su visión, sus objetivos, o nunca tenemos un documento de cómo se asume el museo, cómo asume a los usuarios, cómo asume la idea de cultura científica, cualquier concepto que haya relacionado con su misión y visión. Sin embargo, si uno va a revisar sus páginas y encuentra misión, visión, objetivos, aquí uno sí puede identificar un montón de cosas, un montón de posturas. Esta es una que está aquí al azar, tomada del azar, no importa qué museo sea. Divulgar la ciencia en un espacio de encuentro interactivo, experimental, creativo e inclusivo a través de experiencias museológicas y educativas de gran impacto sensorial, educativo y cultural. Promover la cultura científica, facilitar el aprendizaje, propiciar el pensamiento crítico y la reflexión, alentar a los niños y los jóvenes a explorar y desarrollar sus intereses y habilidades en la comprensión del mundo. Sí, gracias. Me gustaría exactamente esto que estás diciendo. Y tomando el ejemplo del Museo Legislativo, ¿qué tal si hablamos de cultura política? ¿Sí? Porque ellos están en función de eso y ahorita está muy de moda, ¿no? Entonces, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, ahora la cultura política adquiere mucha relevancia. ¿Sí? Bien.
Entonces, yo les pregunto a ustedes, si ustedes quieren ir a visitar un museo de ciencias, están muy emocionados por llevar a sus amigos, a sus nietos, a los niños, a sus hijos, a quien sea, y se encuentran esta misión, ¿cómo se imaginan el museo? ¿Cómo se imaginan lo que hay dentro del museo? ¿Cómo tendrían que ser las actividades, las exposiciones cuando uno piensa en un espacio como este, descrito por el propio museo, asumido que va hacia la cultura científica, quién sabe qué idea de cultura científica, pero hay una idea de cultura científica, entonces podemos ir identificando que además tienen un público específico, niños y jóvenes, que es lo que más les interesa, van hacia esas situaciones comunicativas, digo, yo interpretaría como situaciones comunicativas al aprendizaje, al pensamiento crítico, a la reflexión. ¿Cómo se imaginarían este museo? Las actividades que ofrece este museo, digo, porque estamos hablando de actividades, no me voy a meter en equipamientos ni en exposiciones. ¿Cómo se imaginan las actividades? Muy interactivas. Muy interactivas. Dinámicas, o sea, que los pusieran a correr. Podría ser, depende, si cabe, todo depende. Pero lo que quiero es ir hacia un asunto reflexivo, no me interesa de quién sea esta, a lo mejor algunos la identifiquen, no vamos a decir quién, si está bien o si está mal. Aquí en este museo, por ejemplo, habla de vocación y dice que su vocación es que el museo tiene el compromiso de ser un espacio público que ofrece a sus visitantes una experiencia individual y trascendente. Esta función es una institución cultural de divulgación científica sin fines de lucro y se trata de un espacio de encuentro, aprendizaje para visitantes de todas las edades cuyo propósito es estimular, documentar, difundir conocimientos acerca del universo, la Tierra y los sistemas vivos o los seres vivos, y la vida en la Tierra. Entonces, yo pensaría, no sé, en esta segunda no lo sé, es una cosa un poco extraña esto de trascendental, pero las otras dos, a mí sí me gustaría, o yo sí pienso en estas situaciones comunicativas, en actividades que me lleven mucho más allá de lo que he visto siempre. No lo sé, esa es mi opinión, pero no sé, por eso lo quiero dejar aquí para un asunto en realidad de reflexión y después a lo mejor haga más sentido cuando vayamos a la parte de las fotografías. Entonces, esta es la segunda parte que yo quería mostrarles. ¿Se debe hacer así o no? Esta es una postura, esta es una forma en la que podría pensarse en comenzar a hacer actividades con un equipo muy bien nutrido de pedagogos, de comunicólogos, de psicólogos. Sé que se requiere dinero, pero si se le invierte tanto dinero para un equipo de museografía, ¿por qué no se invierte para un equipo de servicios educativos que cumplan realmente la función de servicios educativos, no la función de atención al visitante? Que eso es otra cosa, se le podría dejar incluso en un stand de atención al visitante. Los servicios educativos tienen otra función en el museo, pero parecería que es como si la balanza fuera aquí, como si la parte importante de todo el museo de ciencias, no quiero hablar de los otros museos, fueran las exposiciones y de ahí se mide todo. Yo no sé si haya comunicación en los museos, por ejemplo en el Museo Legislativo, si hay una comunicación importante entre el grupo de museografía y el equipo de actividades o el equipo de servicios educativos para que entonces las actividades sean complementarias y no se conviertan en actividades que quieran subsanar alguna deficiencia de la exposición. Bien, entonces, ¿qué he observado? Yo no he visitado mucho, yo no he viajado por el mundo tanto, pero lo poco que he visto he observado algunas cosas interesantes que solamente las quiero poner aquí con el objetivo de que podamos ir y venir. Esta es la última parte de la exposición, de ir y venir entre preguntas y observaciones que ustedes puedan hacer. Entonces, este es el museo Cosmocaya, y una cosa que vi en este museo y en un par más que tuve oportunidad de visitar es que ya no tienen muchas actividades como el cine, siguen utilizando el cine, el teatro, visitas teatralizadas más que otra cosa, pero tienen espacios de este tipo que le llaman espacios creativity específicos para niños de esta edad, con una duración específica, donde regularmente son actividades que se ofrecen para grupos escolares y para las personas que van con los niños los fines de semana. Si tú no llevas a un niño no puedes entrar al área. Entonces no pude entrar, todo lo que revisé fue desde afuera, sí, iba yo y mi alma, pero tienen más o menos este tipo, son espacios en realidad los que han generado, ya no es una actividad propia, como la parte más demostrativa, ni de espectáculos, se van a estos espacios, le están apostando a esto.
Estos son los famosos espacios maker, es el mismo lugar, pero le apuestan mucho a este asunto maker, que también está, lo vimos en el Museo C3 de Argentina. Tienen un espacio tipo maker, los niños van, hacen algo, participan, colaboran entre todos, dejan ahí y se van a su casa. Maker es toda esta corriente en el que tú puedes crear o hacer algo a partir de materiales que te ponen ahí, o materiales de la vida cotidiana. Ahorita, lo que tú quieras, digo, dentro de este espacio bien, o sea, está bien definido. Bueno, este es el chico que ya estaba un poco molesto. Porque no les gusta, ahí sí hay como mucho cuidado de que saques fotos, aquí en teoría también, donde hay niños. Entonces este chico ya me estaba viendo un poco mal, así de por qué estaba sacando tantas fotos, y bueno, traté de irme corriendo. Tienen otro espacio que se llama Toca Toca, que tiene igual lo mismo, igual como cualquier espacio que se diseña en los museos específicos para cierta edad y demás. Y tampoco pude entrar aquí menos, todavía está más limitado el acceso, pero es esta estructura, en las ventanitas que están ahí pude tomar estas fotografías, y ya entran los niños, y entonces como, bueno, el Museo Cosmocaya tiene la característica, el que está en Barcelona, porque el que estaba en Madrid creo que ya lo cerraron, tiene la característica de haberse llevado un pedazo del Amazonas y lo tienen ahí todo acondicionado con todas las especies vivas. Entonces, como la gente no puede ir a tocar las especies, entonces este espacio se diseñó para que los niños entraran y tocaran y vieran animales, y entonces estuvieran muy felices y, según ellos, en el desarrollo de su pensamiento crítico, en la interactividad y demás. Otros espacios, por ejemplo, este espacio es del C3 en Argentina, donde los niños se dedican más bien a tener elementos para crear una pequeña historieta con esta técnica que se llama stop motion. Estos espacios también en el Museo de la Ciencia y la Técnica de Barcelona, espacios donde los niños, aquí donde dice taller de transportación, en realidad aquí los niños en teoría arreglan el carrito y todo, y después se suben al carrito y andan haciendo la visita del museo, que es un galerón gigantesco, que bien le viene a los papás llevarlos porque es muy grande ese museo. Este es el Museo de Historia Natural de Barcelona, y también le están apostando a espacios, a estos espacios donde, bueno, siempre entra un adulto con un niño, y en realidad la función de quien está allá adentro como guía, si lo queremos pensar como guía, en realidad es como monitorear lo que está pasando, que no se salga nada de control, pero quienes llevan el trabajo específico aquí, quienes interactúan, son los papás con los niños. Aquí esta es una mesa donde se encuentran pieles, se encuentran dientes, semillas, y los niños están tocando, y bueno, están aquí pasando un buen rato con los papás. Igual es el mismo espacio, y aquí tienen unos microscopios donde los niños pueden ver algunas preparaciones, algunas semillas, algunos huesos con un microscopio estereoscópico. Tampoco pude entrar, y todas son de afuera, y rapidito por la cantidad de niños que hay y las restricciones. Este es el Beilac del Museo Universum, y este es el de Ámsterdam, el Museo Nemo, bueno, ni siquiera museo, ellos ya se llaman centro de ciencias, ya no se identifican como museo, y también tienen su propio laboratorio. Es prácticamente lo mismo que se hace aquí, una actividad experimental donde los sujetos se involucran y no sé si juegan, pero intentan saber qué es lo que hacen los químicos en el laboratorio. El Museo Nemo también tiene una actividad que se llama reacción en cadena, que son si vamos a la definición de la doctora Elaine, diría que es un espectáculo, dura más o menos 1 hora, en la cual lo que se pretende es que, creo que por aquí está el cohete que tiene que volar, aquí está, y este chico dirige toda la sesión. Ahorita platicamos un poco de qué pasa con las actividades. Dirige la sesión hasta que vuela el cohete, bueno, toda la gente es feliz y cada uno se va por su camino. Esta es la disección de ojo en Exploratorium, no es tan artística mi foto como la otra. Esta es el Museo C3, que también tiene una parte demostrativa donde con una pantalla se va viendo las temperaturas del cuerpo, la parte donde se irradia más calor, y tiene unas botellas y un poco de muestra, que es lo que sucede ahí, el principio del equipamiento que está aquí. Bien. Igual Cosmocaya tiene una serie de actividades que están diseñadas para niños de tal edad, pero aquí lo que me interesa rescatar o resaltar es el asunto donde están las flechas.
Todas las actividades que presentan en este museo tienen fecha de caducidad. Tenemos aquí el escape, el sueño de Fibonacci, que y esta parte de aquí de la misión y los códigos es generar una actividad en la cual los niños puedan salir y poner en juego toda su creatividad y su sapiencia para poder escapar de esos cuartos o para poder descifrar los códigos secretos, ¿no? Bien. Continúo. El taller de Nemo, en Nemo hay un taller de prototipo, un solo taller de prototipo, en el cual es para mostrar unos engranes. Este es el área, es muy pequeñita. Aquí también está una chica intentando como nada más monitorear lo que sucede. No, ellos no son propiamente guías, o bueno, no lo sé, porque ellos están desde las salas hasta sirviendo las mesas en el restaurante. Entonces, en realidad no sé cuál es la función que puedan tener estos guías dentro del museo. Y lo que les comentaba, por ejemplo, en el caso de los makers, lo que tiene Exploratorium en su página es que pone estas cosas que se llaman snacks de ciencia y tú ya puedes juntar todo tu material y lo haces desde tu casa. Entonces ya tampoco no le está apostando tanto a los prototipos, sino más bien a los espacios. Igual que todos, tienen planetarios, Cosmocaya, tienen conferencias con personajes ilustres, premios Nobel, como también los hemos tenido aquí. Tienen estas actividades que es Cómete el Museo, es para un público ya adulto en el cual tú vas, pagas tus 120 euros, que eso es lo que cuesta, por ir a unas sesiones, a unas pláticas guiadas donde se relaciona el científico, la comida y al final tienes una discusión entre tapas y vino. Entonces por eso cuesta 120 euros, pero va más o menos por ahí, se van abriendo como dependiendo del público que visiten. Yo supongo que Cosmocaya tiene bien armado y sabe quiénes los visitan. Supongo, no lo sé del todo. Nemo tiene un espacio, fíjense, esta es una cosa de las más sorprendentes, un espacio de investigación de investigación propiamente sobre aprendizaje de sus usuarios. Exploratorium tiene un espacio dedicado solamente para generar actividades para profesores, solamente para profesores, obviamente basado todo en los programas y los planes de estudios de las instituciones. Y hasta ahí de actividades. Y esto lo quiero mostrar nada más porque a mí me parece que esto tiene que ver con un asunto mucho del contexto y de las evaluaciones que se tendrían que hacer para conocer qué es lo que sucede en nuestros museos. Las fotos las que muestra a continuación son del Museo Nemo o del Centro de Ciencias Nemo. Y hubo algo que me llamó la atención en todo el recorrido que hice, que no estuve más que un fin de semana, bueno, un día ahí, todo el día. Y entonces me sirvió para ver, al menos para detectar algunas cosas que no sé hacia dónde me vayan a llevar después, pero hay una tendencia a que los papás o los adultos siempre estén con los niños intentando descifrar el fenómeno que hay en el equipamiento. Nunca vi, sí los ves, pero a una distancia de aquí a aquí o de aquí a allá. Los niños no andan desperdigados corriendo y tocando como desesperados, que eso sí lo vi, por ejemplo, en Exploratorium, que los niños entraron y querían destrozar todo. Aquí había una cosa como muy de orden, hasta espantaba tanto orden, y siempre los adultos, en todas, no hay un lugar en el que los adultos no aparezcan, siempre con los niños, siempre intentando como esta parte de resolver entre todos lo que está pasando ahí, o de entender o de comprender en todos estos espacios. Los equipamientos son muchos, muy parecidos a los que tienen todos los museos de ciencia, salvo alguno de las pelotas, que es muy llamativo, pero siempre está la presencia de un adulto. ¿Y ahora dónde anda? Bien. ¿Hasta aquí alguna intervención? ¿No? ¿Dudas, preguntas? ¿Preguntas? A ver, con micrófono, por favor. Ay, son las licenciaturas. Hola. Que se oiga bien. Hola. Bueno, ¿ya? Sí, estás bien. Bueno, tenía la duda de saber cuál era la diferencia entre un centro de ciencias y un museo científico. ¿Científico? Sí, en realidad, se supone que los museos podrían tener algunas piezas no como los museos de arte ni los museos, pero sí podrían tener una pieza como meteorito, demás, y eso los convierte en museos. Los centros de ciencia solamente tienen equipamientos, ni siquiera
digamos, podrían estar incluso los equipamientos desligados unos de otros, presentando fenómenos completamente distintos. Y en el caso de los museos, es decir, si tienes una exposición con un discurso específico guiado para obtener un efecto o lo que tú quieras lograr con esa exposición. Espero. Si aquí está alguien que me pueda decir si no. A ver, Pati. Sí, esto que te llama mucho la atención, entonces, digo, lo advertiste, no tienes como datos contundentes o evidencias todavía, pero a ojo de buen cubero estaríamos a lo mejor pensando en una diferencia cultural importante de la gente va a esos espacios para estar en participación con familia, ¿no? Y bien lo dijiste, en nuestros museos todavía no hemos observado ese tipo de interacciones parentales como de manera más sistemática. Fíjate que no sé, Pati, si realmente no lo hemos observado. Es que estoy intentando solo intento llegar a una diapositiva, que es la diapositiva donde están, de cómo construir o qué elementos tienen las situaciones comunicativas. Yo no sé si realmente no lo hayamos observado o no ocurre en los museos. No quiero decir que ni caer en el cliché de que en Europa todo es mejor, porque sabemos que no es cierto. Tienen también sus cosas. Pero lo que sí creo es que al menos, lo que he observado con respecto a las actividades es que no hay nada escrito. O sea, yo no sé si el Museo Legislativo está escribiendo, está tomando notas, memorias, algo que se quede, si van a presentar en congresos, si nos van a compartir sus evaluaciones. No sabemos qué pase. Por eso decía que las actividades de comunicación es la gran caja negra, porque no tenemos prácticamente nada. Hay algunas evaluaciones, por ejemplo, las que se hicieron aquí con Luis Mesa, pero muy aisladas. Esas tenemos un handbook que se publicó en el 2009, si no me equivoco, de actividades, pero todas son experiencias. Atendimos y entonces nos parece muy bien que haya estas actividades, pero no hay una evaluación de la actividad, ni siquiera a nivel de investigación. Entonces no sabemos qué está pasando. Me refiero con las actividades. Esto de lo que sucede entre familias sí ha estado reportado por Duessing, ¿no? Lo que pasa con las familias en los equipamientos o cómo se comportan. Si tienes más. Ajá. Sí, También. Tienes también. También una diferencia muy grande es si es entre semana y fin de semana, porque entre semana luego los papás tampoco pueden ir al museo. Igual, si nosotros vamos los fines de semana, visitamos museos aquí en México, hay muchísimos padres con sus hijos, igual y no se involucren tanto en la actividad, pero sí hay mucha visita familiar, y entre semana es muy difícil. Como no sean vacaciones de los padres, pues es muy difícil. Sí, que además fui en fin de semana, no fui entre semana, a ver cómo se comportaban con los maestros, por ejemplo, las visitas escolares. No sé cómo puedo entrar a la presentación. No sé cómo se comportaban, o sea, solamente, por eso digo, no tengo tantos elementos, solamente era algo que observé de manera repetida y que decía, lo que me impresionaba era el asunto del orden, de este asunto dedicado de quedarte ahí hasta que intentes comprender qué es lo que pasa, porque no pasaban y decías, ya, no lo entendí. Era un asunto de orden, fue todo lo que observé con respecto a esto. Entonces, no sé en realidad si no se esté documentando, más bien creo que no se documenta, no tenemos el hábito de documentar, pero tampoco en otros países parece ser porque no hay tanta información, no tuviéramos más información de qué es lo que sucede, de poder compartir qué es lo que pasa en estas actividades, y por eso decía, también se vale que no tengamos un departamento de servicios educativos o reconocer que realmente lo que hacemos es atención al visitante. Digo, a lo mejor se podría cambiar el camino y el rumbo, ¿no? En teoría, por eso decía, el asunto del seminario tendría que ser un asunto que nos vuelva a poner a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestros propios espacios. Sí, hasta ahí. No sé, ¿alguien más? Maestra. No soy, ¿no? Perdón. Ya. No, bueno, rápidamente, igual me perdí porque venía siguiéndote en esta demostración que nos haces de los espacios que se están utilizando, pero me entró la inquietud de que decías sobre, parecía que era un espacio para el usuario, de investigación sobre aprendizaje. Entonces, así como me parece como, si es así, si es una propuesta así como metacognitiva, donde la gente entiende sus procesos de aprendizaje, los hace conscientes, y eso pues siempre va a favorecer, ¿no? Sí, esto solo lo vi porque estuve ahí, no había nadie quien te diera información, y además no es tan fácil que alguien te dé información cuando vas a un museo y quieres saber cosas del propio museo.
Después estuve revisando un poco qué pasaba. El Museo Nemo recibe, bueno, el Centro de Ciencias Nemo recibe mucho dinero de la Comunidad Europea para llevar a cabo estos estudios. Entonces, esto es financiado por la Comunidad Europea en un proyecto pedagógico para tratar de entender cómo se aprende dentro de los museos de ciencia. ¿Pero es para los usuarios? Para los usuarios, sí. La investigación la hacen chicos de las universidades con los usuarios. Eso es lo que dice el proyecto. No sé si realmente es lo que el proyecto en papel menciona, que es la finalidad del espacio. Ahora, estas actividades tienen algo importante. ¿Por qué yo las equiparo con la exposición? Tú no puedes cambiar una exposición hasta dentro de 10 años o 5 años, 10 años, depende del presupuesto que tengas. Te puedes ir como el Museo de Historia Natural, que ya contarán 50 años con la misma exposición, hasta que se le dio una renovación, que ahora están en proceso de renovación, pero te puedes mantener, o sea, nadie sabe, depende de los recursos que esté recibiendo el museo. Entonces, quien te puede dar todo el giro podrían ser las actividades, y de ahí la importancia que tienen de diseñar, de diseñar actividades que realmente cumplan con tus misiones y con tus objetivos, no con lo que yo quiero que cumplan, porque alguien me diría, pues sí, como tú crees que es el museo, no, con lo que tu misión dice, a mí me gustaría encontrar, porque yo interpreto entonces esto como usuario de un espacio. Entonces, creo que tiene que ver más bien con la calidad, lo que decía, la calidad de la situación comunicativa para la construcción del diálogo y la resignificación de los conocimientos. Creo que va por ahí, no tiene que ver con la calidad, no con la cantidad de actividades. Ahora, mencionaba también, y que se me hacía importante, y déjenme, voy lento para que no me pierda, en las flechas que les comenté que marcaba, porque más allá de la actividad, el tiempo que las actividades están en un espacio. Aquí. Estas actividades, yo decía, tienen fecha de caducidad. Están solamente del 23 de junio al 11 de septiembre del 2018, y de ahí sale y hay otra actividad. Si después la vuelven a reciclar, no lo sé, habría que darles todo el seguimiento al museo, pero no están todo el tiempo. Me estoy encontrando una oferta distinta cada vez que voy, porque lo que quiero también es que el público regrese, que se vuelva, que el museo se convierta realmente en un espacio, que me ponga si el museo dice que quiere hacer una conciencia de la ciencia y de la tecnología, de los problemas que ocurren en el país o del planeta, si yo llego y encuentro la misma actividad de hace 10 años, entonces algo está pasando. Algo ahí no está funcionando, o no hay un servicio, o no hay un equipo de servicios educativos, o no se ha pensado en reflexionar, o nos gana el día a día, o algo está pasando, no lo sé. Eso no lo podrían decir quienes están en la práctica. Yo estuve en el Museo de Historia Natural en la práctica y podría decir que nos llevaba el día a día. O sea, en realidad en la parte de servicios educativos nos llevaba más la parte administrativa que las propuestas que pudiéramos hacer. Entonces, tendría que estar bien definido, o al menos las direcciones de los museos tendrían que tener claro qué hace un departamento de servicios educativos, pero si además los pones a hacer oficios y te los regresan porque tiene una coma mal, entonces estamos en un problema. Eso no es hacer servicios educativos, quién sabe dónde andamos. Bien, entonces no sé, ¿alguna otra intervención, preguntas? Preguntaban los del Museo de la Alhóndiga que nos contaran un poco. También por YouTube, del Museo del Virreinato de San Luis, dice que para algunos museos como ese, las exhibiciones pueden ser abrumadoras y el discurso se vuelve complejo de comunicar. Y Ricardo Aguilar pregunta, ¿cómo plantearse una nueva perspectiva para los museos en los que la información es la base? Bueno, no sé si la información, porque también mucha información no te sirve de nada. La idea es cómo generas esa situación para que esa información en realidad sea tomada por los visitantes, por los usuarios, y entonces pensar el concepto, el fenómeno, lo que quieras mostrar desde otra perspectiva, tomando lo que yo pienso, lo que yo sé como usuario y lo que me estás ofreciendo, para entonces entrar en esa parte de la resignificación. Pero se me fue la idea, ¿otra vez? Pregunta. Ajá, la última parte. La información es la base. ¿Cómo plantearse una nueva perspectiva para los museos en los que la información es la base? Depende. Orozco te dice que tienes que tirar todo, o sea, no tirar el museo, sino en realidad pensar, si vas a pensar en una renovación en todos los sentidos, incluyendo la parte personal, la parte del equipo, todo. Tendrías que cambiar la idea de concebir al museo, de lo que tendría que suceder en el museo. Creo que va igual por ahí.
pero yo creo que sí se tiene que, yo le apostaría a realmente que el equipo de servicios educativos, aparte de ser realmente multidisciplinario, haya una comunicación, o sea, el director y todo el museo tendría que conocer lo que hace cada uno de las personas y de los grupos que hay en el museo. Pero si tienes una dirección que no sabe lo que hace el Departamento de Servicios Educativos o los de museografía están en otro lado, entonces las actividades se vuelven realmente en asuntos de ir siendo remediales porque no funcionó la cédula, porque la cédula no estaba bien, porque entonces quién sabe qué pasó ahí y nos funciona si ponemos ahora un experimento y quién sabe si funcione. Porque si están tan separados, entonces cada uno va a proponer lo que crea que es, y si además cada sala o cada sección de un museo propone sus propias actividades, estás en un problema. O sea, yo creo que estamos en un problema si estamos en un museo donde cada uno se inventa por iniciativa propia lo que cree que se debe de hacer. Ajá. Y creo que yo decía hace rato, hay que tener mucho cuidado cuando, yo no sé si esa es la verdad de cómo se podrían entrar a hacer actividades en los museos, pero sí hay que ser como muy respetuosos siempre de lo que sucede cada vez que a veces vamos a seminarios, es que si tú vas y tomas un diplomado de educación en los museos y te casas con una corriente, parecería que nos hacemos expertos, es como si tú dieras el brinco hacia los expertos y decir, yo sé cómo se hacen las cosas y entonces a partir de esto que yo creo que sé, entonces voy a implementar mis propias actividades. ¿Y qué está pasando acá? ¿Cómo es que una dirección te deja implementar tus propias actividades? Como si esto fuera la casa de quien fuera, ¿no? Así yo pongo mi sillón de este lado porque yo creo que debe ir de este lado y a lo mejor tú entras y me dices que debe ir de este lado. Entonces que no haya alguien que te esté diciendo por qué estás haciendo lo que tú quieres. ¿Por qué no estamos todos en una misma sintonía de lo que queremos ofrecer a partir de los objetivos que quiero cumplir como museo? Digo, es como una carta a los reyes el asunto de los objetivos a veces, pero pues es lo que se espera, o sea, trabajas para estar haciendo eso todo el tiempo. Es que algo más iba yo a mencionar. No sé, si quieren seguir con las... Es que en realidad... la presentación prácticamente está finalizada. Lo que yo quería es meter el asunto de la reflexión realmente sobre estas actividades. No quiero decir quién lo hace bien, quién lo hace mal. O sea, yo no tengo respuestas de quién lo hace bien o quién lo hace mal. O sea, yo estoy lanzando algo que me gustaría que me regresaran y me dijeran, no, así no son las cosas, o lo hacemos de manera distinta, o nosotros intentamos, no lo sé, pero esa es la finalidad de la presentación. Ahora, ¿para qué...? Un programa educativo y comunicativo que tendría que ser parte del grupo de servicios educativos del propio museo que se plantee qué quiere hacer, tendría que al menos cubrir algunas cosas de estas, no todas, pero a mí sí me queda claro que con ese programa educativo y comunicativo tú tendrías que crear estos escenarios de intercambio y de diálogo, estas situaciones comunicativas de las que hablaba, aparte de brindar una oferta cultural de calidad, no nada más hacer por hacer, para lograr que queremos que los visitantes regresen, pues sí, nos gustaría que regresaran todo el tiempo, pero a mí no me gustaría como usuario regresar a encontrarme lo mismo de hace 10 años. A mí no me gustaría como profesora, que soy de bachillerato, llegar y si estoy dando clase desde hace 7 años y regreso al museo y me ofreces la misma actividad para mi grupo, entonces pues digo, pues es que, pues ofrézcanme algo, ¿qué está pasando? ¿No? Yo misma cuestionaría qué está sucediendo. Por eso hacía hincapié de qué pasaba, que Exploratorium tenía un área específica para profesores, trabajando con profesores, no sé, supongo que ese también puede ser un camino, porque además hay otra cosa. No quiero decir si alguien lo hace bien o mal, solo cuando a veces se llevan las actividades de extramuros a las escuelas, ahí tienes un problema, porque estás llevando la misma actividad del museo a la escuela. Y entonces, otra vez como profesor te digo, pues es que solo me la llevas porque no puedo asistir al museo, me gustaría que me ofrecieras otra cosa, pero otra cosa que se inserte realmente en lo que a mí me sirve para mi enseñanza docente, para mi práctica docente. A mí me gustaría también, como profesora, por ejemplo, además de tener un espacio y poder combinar esta idea del museo con el museo con la enseñanza de las ciencias, me gustaría también encontrarme que cuando yo llegue al museo
no me ofrezcas la misma actividad como usuaria de todos los días o de fines de semana y como profesora, o sea, es la misma actividad. Entonces, ¿dónde está el trabajo de los grupos para estar haciendo actividades específicamente como apoyo a la enseñanza formal y específicamente para todos los usuarios de todos los días? Entonces, creo que dejo ahí el asunto, el punto para la reflexión. Y a manera de conclusión, bueno, la comunicación del trabajo debe ser coordinada en los museos. A mí creo que no puede haber duda en eso, pero en realidad que haya un asunto de coordinación entre las áreas. La evaluación es desde el primer momento, o sea, la evaluación es al final, debería de ser al principio. Y se me hace uno de los más importantes. El grupo de guías y voluntarios son quienes tienen el contacto directo con los usuarios, permítanme leerlo. Esto permite al personal de áreas de servicios educativos disponer de más tiempo para la programación de actividades, para la elaboración de nuevas propuestas, para su evaluación y para su formación profesional. Yo no lo digo, lo dice Hopper Greenhill. Y entonces a mí me hace sentido, y yo recordé mi época de cuando era guía del Museo de la Luz. Nos daban esa libertad porque además lo hacen me salí. Bueno, ahí no. Aquí. Te dan esa libertad, o sea, en el museo, tanto Universum como en el Museo de la Luz, te dan esa libertad de que propongas, pero creo que a veces también quienes están encargados de estas actividades no nos deberían de dejar así a la buena de Dios intentando a ver qué se nos ocurre, porque a veces decimos, es que es de pedagogía, es que es de psicología, es que es de ciencia, es biólogo, químico, seguro que podría proponer las actividades. O sea, a mí no me garantiza nada que graduándome como psicóloga, pedagoga o bióloga tenga las habilidades y los conocimientos para proponer una actividad de calidad dentro de un museo. Entonces creo que también eso es algo que se debería de pensar en los museos. El trabajo de proponer las actividades no es trabajo de los guías. Los guías, ahí entraría el asunto de la mediación y ese es otro boleto. Las actividades de comunicación en los museos son un recurso comunicativo más, ya creo que lo he dejado claro, y yo lo veo tanto complementarias a las exposiciones, pero también a la par de las exposiciones. Yo no los pondría uno más que el otro. Digo, la exposición tiene valor, tiene una historia, porque la doctora Luisa me vio así como... Y las actividades tienen el potencial para generar estas situaciones comunicativas siempre y cuando uno realmente reflexione, evalúe y quiera generar estas cosas en sus museos. Y también depende de tus objetivos, claro. Ahora, yo cierro con esta frase y la voy a dejar ahí para las últimas preguntas. Creo que todavía nos quedan unos minutos. Yo esperaba que preguntáramos un poco más. En ocasiones, las actividades de comunicación que se plantean en los museos, en todos los espacios, es la iniciativa de una sola persona que quiere hacer algo, que quiere cambiarlo, pero no es un trabajo coordinado y en conjunto. Entonces se quedan igual como actividades aisladas que ni siquiera tienen sentido, que ni siquiera hacen sentido ni resignifican nada al usuario con esta actividad. Entonces, por eso la pregunta de la persona en YouTube es, ¿tantas actividades? Pues sí, a veces hay tantas actividades, pero tienes las mismas actividades. Y no sé si podría opacar a la exposición. En realidad creo que a mí me daría flojera como usuaria ir al museo a encontrarme la misma actividad todo el tiempo. Ahora, otra cosa que quería resaltar es, si yo me encuentro las mismas actividades, porque además las actividades han escapado a las barreras del museo y yo me puedo encontrar este tipo de actividades en el túnel de la ciencia. El túnel de la ciencia hay un espacio donde ya les dieron para hacer talleres que no les llaman propiamente de ciencia, pero sí les llaman talleres y hay que tener mucho cuidado porque si yo llego ahí, yo vivo justo por el Metro Consulado, si yo quiero ir al museo y me dispongo a ir a cualquier museo y de repente me encuentro ahí que me ofrecen la misma actividad, pues ¿para qué voy hasta el museo, no? ¿Para qué me gasto, para qué pierdo tiempo si ahí mismo lo puedo hacer? Entonces hay que tener cuidado, ¿qué se está ofreciendo el museo? ¿Qué quiere ofrecer el museo con todo lo que hay allá afuera? Porque también tendríamos que tomar en cuenta lo que está sucediendo. En las ferias de ciencia, en las semanas de la ciencia, encontramos las mismas actividades. Y yo decía, y no las mismas actividades, o sea, las mismas actividades de hace 10 años o de hace 20 años, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo hasta aquí.